Bueno, vamos a A ver. ver, por cierto, Se fijaros que ayer lo que ocurrió, José Ignacio, a ver, ayer tuvo un desplante de estudiantes. Sí. Los premios extraordinarios de la universidad. Y los chavales, estos no son antisistemas radicales peligrosos, ¿eh? Premios extraordinarios que defienden la educación pública han dicho, bueno, yo recojo el premio, pero no le doy la mano. Un gesto, 1 a 1, ¿eh? 1 a 1. Es decir, hay un cabreo en el mundo educativo y en el mundo de la cultura con la gestión BERT, que eso es, vamos, indiscutible. Chapo para los chavales. Chani. Bueno, a mí me parece también que unos manifestaran esa posición, no dándole la mano, y otros se la dieron. Pero efectivamente hay un cabreo ahí. Vamos a ver, el tema del IVA que decíais. Pues sí, yo en este caso tengo que estar muy de acuerdo contigo, Carlos, que uno ya se conoce a sus clásicos. Y entonces te digan lo que quieran, primero no, luego la exposición que ha hecho la compañera de La Sexta, luego no lo vamos a estudiar para al final, aunque no queríamos. La única esperanza que me queda no son sus palabras, sino que creo que efectivamente lo del IVA cultural ha sido tal desastre, tal error. Yo no entro si ha sido porque de pronto tiene un odio terrible y tal. No, de pronto no, está larvado en el tiempo. Está la venganza y eso, y hacerte daño a ti mismo, pues la verdad, porque eso le ha hecho daño a quien lo ha aplicado. Yo creo que a lo mejor eso puede frenar el hecho de que no suban lo otro, porque desde luego lo del IVA cultural ha sido un auténtico fiasco. Y luego lo que sería verdaderamente duro y crudo sería si se afecta con el IVA ese reducido a productos de alimentación, efectivamente a productos de hostelería. Cuidado con los sanitarios en este país, que ya hay que pagarse las prótesis. Creo en ese sentido que mi oposición es absolutamente neta. Ha sido un error la subida de esos IVAs y sería otro error mayor. Solo decir una cosa. Es que han abierto otro frente, y como rápido, ya no voy a poder hablar muy rápido. Hombre, yo creo que a nosotros en Europa, por ejemplo, tenemos la costumbre de decir que nos ven mucho peor que nos ven. Porque yo el otro día lo que vi cuando nos ampliaron al 6,5 es que prácticamente lo que nos decían sobre pensiones es lo que tenemos que hacer de todas las maneras. No. Habrá que discutir ese asunto, porque es insostenible. Ya, pero entonces que no diga Rajoy ayer. Ayer Rajoy presumió de, aquí el único que las congeló fue Zapatero. Sí, bueno, congeló las máximas. Posiblemente haya que llegar a un acuerdo en el Pacto de Toledo para ver cómo las Pero ¿qué dice eso Rajoy sabiendo que va a tener que tocar las pensiones? Bueno, no, que ya las ha tocado, es que a ver si nos aclaramos. O sea, el gobierno de Rajoy... Tengo 2 últimas horas importantes. Carlos, un titular. Un pequeño matiz, que recordar que la cultura no es una cosa del pasado, el para qué sirve la cultura, no, la cultura es un elemento importante, además de nuestra propuesta turística en este momento. El patrimonio cultural es y debe ser un elemento importante de esa gran industria que por lo visto es la única que funciona, que es el turismo. Solo ese matiz. No, funciona. Definición en España de conservador. Prudente, un rector de universidad. La primera vez que los rectores de universidad dejan a un político con el culo al aire es a José Ignacio Wert. ¿Por qué? Chuledad, prepotencia, no hacer caso a nadie y realmente coger e implantar medidas propias del franquismo. Hombre, eso ya me parece, eso me parece ya el colmo de los despropósitos. Perdóname, tú ir a política y tu odio político a ver hasta llamarle franquista es un auténtico despropósito. Eso no es medidas franquistas, eso es un auténtico despropósito y una soberbia estupidez impropia de decirse en esta mesa. Es que no se puede traer a Franco a pasear todos los días cuando se murió hace 38. Es que ya lo último que falta es que te llamen fascista. En el colegio pero hombre, por favor. Franquista. Sí, señor. Pero perdóname, sí, señora. Perdóname, sí, señora. Yo no llamo franquista a una persona que utiliza la palabra franquista, no le llamo franquista, le llamo estúpido, hombre. Es que verdaderamente, es el único insulto que parece puedes estar o no en desacuerdo. Perdóname, eso es un insulto. Si consideran que... Eso es un insulto gravísimo. No. Eso es llamarle a alguien dictador y fascista. No, es decir... Yo digo que eso es mentira. Vamos a ver, Gonzalo Bernardos y Salomé García piensan que la asignatura de religión vuelva a influir en la
nota. Perdóname. Como las matemáticas, es una medida franquista. Ellos lo piensan. No me Tú gusta, dices que no. no me gusta porque hay un elemento esencial. Tranquilo. La asignatura de religión es voluntaria. Y quien no quiere... Sí, pero cuenta para la nota. Pero perdóname. ¿Por qué tiene que montar? Si no estoy de acuerdo en eso... Será optativa, pero si la coges te cuenta para la nota como las matemáticas. Si no estoy de acuerdo en eso. Si No, creo y si que este es un creo- país aconfesional creo que y tendría eso que ser está mal laico. hecho. Y si no Creo que coges eso está esa, mal tienes que hecho. coger otra Pero que te creo que eso es computa una opción. también. Y desde Hombre. luego es optativa. Y tú lo que no Mírale. puedes utilizar inmediatamente es la palabra No. y ahí el monstruo franquista. No es optativo Eso es una para los colegios estupidez. tener que dar religión. A ver, una y Así que 50. es obligatorio. Eso Su es el existencia San y el Benito sistema con el que es a toda la obligatorio. Y gente eso que es discrepa franquismo. le cargáis. Y me parece indigno. Conteneros Hombre, y generales. que ya vale. A ver, Que es franquista la policía, es franquista todo día. Que se está Ahora cociendo franquista mucho en B. Bruselas. Franquista la Laura doce. Martínez, No, hombre, no. corresponsal. El ministro de Educación ha asistido a unas jornadas sobre formación profesional en Santander y a su llegada se ha encontrado esto. Gritos de dimisión de una decena de personas que lo esperaban con pancartas a favor de la educación pública y contra la polémica Ley Wert. Las protestas son la tónica habitual cada vez que el ministro acude a un acto público. Objeción de conciencia ante esa nueva ley educativa es lo que pide el exministro de Educación Federico Mayor Zaragoza. Dice que igual que el PP pidió la insumisión de los padres ante la asignatura de Educación para la Ciudadanía, ahora los españoles tienen el mismo derecho. Según Mayor Zaragoza, la LOMCE es una ley confesional y segregadora. Una ley confesional que segrega y discrimina. Tan grave ve la ley Federico Mayor Zaragoza que pide la objeción de conciencia. Si esta ley sale tal como está ahora, yo tengo objeción de conciencia. Porque le avergüenza una norma que dice es pura ideología. Es que disiento totalmente de la injerencia de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica. Y hay 3 puntos especialmente conflictivos. 1, la eliminación de educación para la ciudadanía. Rajoy le tenía ganas. No educación para la ciudadanía. No aporta absolutamente nada. La suprimiría con absoluta tranquilidad, sin para ello tener que dar ningún grito ni cabrearme con nadie. Simplemente, esto estaba así, se lleva al Congreso, fuera. Y ha cumplido. Ahora habrá religión. Impartir una historia de las religiones, no solo una religión, de todas las religiones, no habría ningún problema. Pero no se trata de impartir una historia de la religión, es más cercano a una ortodoxia. O una asignatura llamada valores. ¿De qué va? La alternativa del sentido común es la que tengo. O como el ministro dijo... Nuestro interés es españolizar. Y con ese fin, según las comunidades autónomas, el gobierno central quiere controlar las asignaturas troncales. A ellas les deja los contenidos de plástica o música, que además, dice la ley, no son prioritarios. Siguiendo esta doctrina, el gobierno podrá elegir a los directores de centro casi a dedo. Según los sindicatos, se quita todo el poder al Consejo Escolar. Son atribuciones excesivas que puede, desde luego, atentar contra otros mecanismos de provisión de los puestos de trabajo. Y tercer punto, la segregación por sexo. La nueva ley lo fomenta dando dinero a los colegios concertados que lo permiten. No responde a ninguna demanda social y no tenía que haber estado incluido en la ley. Hoy Wert, cuando le preguntábamos, primero buscaba nuestro micro y después respondía como podía. La doctrina, no sé qué le parece. Pues, ¿qué quiere que me parezca? Vamos a ver, yo creo que es un tema absolutamente adjetivo, accesorio y en el que se está produciendo una enorme desinformación. Pero a veces del dicho... Yo no quiero adoctrinar a nadie. Al hecho... La tradición española es que haya un crucifijo. Hay una gran distancia. Pleno caliente otra vez en la Asamblea de Madrid, pero hoy no le ha tocado a un diputado. Hoy los interinos... Señorías, un momento, por favor. Señoría, un momento, por favor. Señores, les ruego, por favor, a los servicios de la Cámara que ustedes, por favor, abandonen el... Esta vez han sido expulsados estos profesores interinos que habían sido invitados al Pleno por el Grupo Socialista. El presidente los ha echado por interrumpir. Ataviados con sus camisetas de la Marea Verde y con esparadrapos en la boca, protestaban por los recortes en la educación pública madrileña. La consejera Figar no parecía darse por aludida. Gracias, Alba. Bueno, con Wert, la asignatura de religión ha salido reforzada. Al final, el ministro ha escuchado a los obispos y contará para la media, igual que matemáticas o lengua. Habrá una alternativa para quienes no quieran cursar religión. Se llamará valores y también computará para la media. Los críticos creen que valores va a ser mucho más difícil para que la mayoría elija religión. Abra el libro y a estudiar, porque Dios puntúa. Religión contará en la media como matemáticas o lengua y si se suspende se podría repetir curso. Será una asignatura más. Y esta ley es partidaria
confesional y neoliberal. En la escuela, en principio, no se debería enseñar la religión. La religión se debe enseñar fuera de la escuela y voluntariamente a quien quiera. Para los críticos se busca frenar la sangría que sufre la religión. En los últimos 10 años, la elección de esta asignatura ha bajado 8 puntos en todos los ciclos educativos. Y por eso, dicen, el ministro Wert quiere crear también valores. Una alternativa que se impartirá en primaria y secundaria y que computará también para la media. Aseguran que será difícil para que todos elijan religión. Ahora, en los centros se puede establecer una especie de competencia entre el profesor de religión y el profesor de valores cívicos, puesto que se disputan los alumnos, hay que elegir una cosa u otra. De la religión puntuable, ellos serán los que elijan el contenido. Y no contentos con eso, dicen que quien se opone es totalitario. Son totalitarios bajo apariencia de tolerancia. Y que los valores cristianos se deberían extender a todas las asignaturas, al conjunto de las ciencias humanas. Imposición religiosa, para los padres católicos, no. Es respetuosa con cualquier opción de las familias y, por tanto, como defendemos la libertad de enseñanza, nos parece un buen planteamiento. Porque a ellos, que la religión sea evaluable, también les parece bien. Una asignatura que no cuente, que no sea evaluable, es una asignatura que no merece ese nombre. En cambio, los demás lo ven como una forma de potenciar la educación privada. Lo que pretende es introducirle mayor confesionalidad católica y un sesgo hacia la privatización de la enseñanza. Y como una manera, dicen, de adoctrinar. En educación se ha recortado en todo, becas, comedores, profesores. La LOMCE es el colofón a esta política de ahorro de los últimos 17 meses. Y con la subida de tasas universitarias y las reválidas, muchos creen que el objetivo es recortar el número de alumnos que lleguen a la enseñanza superior. Cuantos menos lleguen, más barato resultará. Efectivamente. José ha pagado casi el doble de matrícula que hace un año para poder seguir estudiando biología. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por 9 asignaturas pagué un total de 1.200 euros. Este último año, por 4, 1.147. Es un incremento sustancial. Ya piensa en buscarse un trabajo. Para que el peso de la carrera sobre mi casa no sea tan elevado. Porque él cree que el subidón de tasas es en realidad una criba económica. La universidad van los que son brillantes o los que pueden pagársela sin ningún tipo de problema, a pesar de que se suspendan año tras año. La entrada de Wert al ministerio ha sido la salida de la educación a la calle. En Valencia, en Sevilla, en Barcelona, España vive una manifestación tras otra contra la teoría Wert de que menos inversión puede ser mejor educación. Porque permite recortar inversión en educación y al mismo tiempo que mejore el rendimiento de los estudiantes. Y con esa consigna se han recortado las becas, muchas comunidades, incluso las de comedor. Y los sindicatos denuncian que hay menos clases de apoyo, menos ayudas, más horas lectivas por profesor y menos profesores. Alguien que le recorten en las condiciones de su trabajo puede, en fin, estar de acuerdo. Además, se ha empezado a hablar de ratios, es decir, cole de Cuenca con pocos niños se cierra. Cole de ciudad masificado, adelante. Es posible que este número de recortes desmotive a los alumnos, sobre todo a los alumnos, efectivamente, de la escuela rural, que ahora tienen que desplazarse mucho más. Y cuando se ha recortado en servicios, los profesores denuncian que ahora se busca recortar en alumnos. Con la ley Wert llegan las reválidas o el desvío a los 15 años hacia la FP. Para el ministro, todo es una exageración. Está pintando un panorama sobre la educación que no responde en absoluto a la realidad. Pero para los expertos, un descontrol. Se ha recortado y dicen que lo poco que queda se despilfarra. Hay dinero para lo especial y lo excepcional y no hay dinero para las becas, que las han reducido, para la compensación educativa. Porque para ellos los recortes son solo la excusa para ahorrar, dejando a más gente fuera de la educación.